Bien, entonces, siguiendo con el cronograma de las clases de parasitología, para el día de hoy está contemplado que llevemos el síndrome de larvas migrantes. Ese es un tema un poco inusual, ya que el ser humano llega a ser un hospedero accidental. De los diferentes parásitos que vamos a mencionar, principalmente atacan a los animales, son parásitos de los animales, y que el hombre es un huésped accidental dentro de sus actividades cotidianas que realiza, llega a contraer esos parásitos. Entonces, vamos comenzando. Solamente a manera de recordarles, ahí tenemos todos los parásitos en general, se lo puede dividir en 3 grandes grupos, que son los protozoos, los helmintos y los artrópodos. A su vez, ya hemos finalizado lo que son los protozoos, esos seres unicelulares. Ahora los helmintos, que son seres pluricelulares más complejos, también llamados como gusanos o vermes, solo pueden dividir también en 2 tipos, como son los platelmintos y los nematohelmintos, también llamados como nemátodos. Vamos a ir viendo entonces cómo es que se desarrolla estas parasitosis en el ser humano. Los nemátodos o gusanos cilíndricos de interés médico que se van a abordar pueden dividirse también a su vez en 2 categorías. Aquellos que van a atacar propiamente al tubo digestivo y aquellos que se van a localizar a nivel de los tejidos. Los que se localizan en el tubo digestivo, llamados también enteroparasitosis, son esos de la lista, como ven, ¿no? Ascaris, Uncinaris, Strongyloides, Trichuris, Enterobius, entre otros. Y los histoparásitos que se van a localizar en los tejidos, los de mayor importancia son las filariasis y las larvas migrantes. El tema del día de hoy está enfocado a las larvas migrantes. Entonces, ¿cómo vamos a definir larvas migrantes? Esas larvas generalmente van a infectar al hombre de manera accidental, pero van a ser infecciones específicamente por las larvas. Regularmente los parásitos, si recuerdan ustedes, el hombre lograba infectarse al consumir huevos, ¿no? Pero en estos casos es el estadio larval que va a afectar al hombre. Estos pueden ubicarse ya sea estas larvas a nivel de la piel o puede ser que se localicen a nivel de los tejidos. Si se localizan a nivel de la piel, vamos a denominar larvas migrantes cutáneas. Y si se localizan a nivel de los órganos, vamos a llamarlos larvas migrantes viscerales. La más frecuente es encontrar larvas migrantes cutáneas. Es muy difícil de hacer el diagnóstico de la forma visceral, pero también es importante considerar estas parasitosis que afectan las vísceras para hacer diagnósticos diferenciales con otros. Acá podemos ver los síndromes que se presentan por los diferentes pasos del parásito en sus estadios evolutivos alrededor del cuerpo de las personas infectadas con parásitos, ¿no? Aquí vemos el síndrome de Loeffler. Si recordarán ustedes, este síndrome es un síndrome caracterizado principalmente por una afectación pulmonar, ¿no? El parásito dentro de su desarrollo debe de pasar a nivel pulmonar para poder completar su estadio. Rompe la barrera capilar, rompe la barrera capilar con los alvéolos y se queda en los alvéolos hasta madurar. En esto va a ocasionar síntomas como tos, eosinofilia elevada, va a haber en ocasiones fiebre, adenopatías en la persona, ¿no? Y este síndrome está causado principalmente por el Ascaris lumbricoides, las uncinarias y el Strongyloides estercoralis. Una vez que ya ha madurado, entonces el parásito tiende a ascender, las formas larvales van a ascender a través de los bronquios hasta llegar a la tráquea, y en la tráquea van a ser deglutidos, ¿no? Esto ocasiona una sensación de cuerpo extraño en la persona, principalmente en niños, y esto nace el instinto normal de poder deglutir porque hay una sensación de cuerpo extraño a nivel de la garganta.
Una vez que ingiere, entonces se va a localizar a nivel del estómago, de los intestinos, principalmente intestino delgado, y se quedan ahí. Este paso principalmente lo realizan esos tres parásitos. Bien, el síndrome de migración larvaria visceral más afecta también a nivel ocular. También vamos a ver que se van a localizar en otros tejidos. Eso está producido por un ascaris propio de los animales, que son los Toxocara canis y el Toxocara cati. Estos afectan al perro, el canis, y el cati a los gatos. Aquí vemos, es un ascaris, como ya hemos visto en anteriores capítulos. El ascaris del ser humano llega a medir hasta 30 centímetros, pero el de los animales son más pequeños, un promedio de 10 centímetros aproximadamente, ¿no? Y estos accidentalmente van a llegar también a infectar al ser humano. El síndrome de migración larvaria cutánea va a ser producido principalmente por el Ankylostoma caninum, Ankylostoma brasiliensis y Strongyloides estercorales. Estos son de tamaño más pequeño, llegan a medir de 1 a 2 centímetros aproximadamente y son muy parecidos a los anquilostomas del ser humano. Pero estos van a ingresar a nivel de la piel y van a ocasionar unas larvas que van a ir reptando o migrando a través de la piel. También tenemos la paniculitis migratoria, que está ocasionada por el nematodo del género Ganostoma, que esto se adquiere al ingerir pescado y mariscos crudos que estén infectados con este parásito. No es muy frecuente en nuestro medio, pero sí en las regiones donde tienen playas, océanos, mares, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los síndromes de migración larvarias que se deben de considerar y están específicamente catalogados con esos nombres y sus agentes etiológicos. Bien, vamos a mencionar también de que las larvas migran para completar su ciclo, ¿no? Como ya hemos visto en el síndrome de Lofer, ¿no? Estos van a migrar a través de diferentes tejidos, ascaris lumbricoides, uncinarias, Strongyloides estercoralis, que va a producir un cuadro específico denominado como larva currens. Estos van a ocasionar lo que son los síndromes característicos de larvas migratorias. Ahora, eso es lo que ocurre en el hombre, pero cuando existen nemátodos o gusanos redondos de los animales, esas parasitosis son de forma accidental, larvas que migran o caminan sin destino, porque en este tránsito se ven confundidos y no completan su ciclo, ¿no? Su ciclo evolutivo. Ahí es donde el ser humano es accidentalmente infectado. Aquí vemos al Ankylostoma brasiliensis, al Ankylostoma caninum, que va a afectar al perro y al gato. Vamos a comenzar con el síndrome de larva migrans cutánea, aquellos parásitos de los animales que afectan al hombre y que se localizan o están atrapados a nivel de la piel. Tenemos al Ankylostoma propiamente de los animales, los de mayor importancia para veterinaria que están en los animales y que logran infectar al hombre. Podemos mencionar al Ankylostoma caninum, es un nemátodo del perro, zorros, lobos, coyotes en todo el mundo y ocasionalmente a los seres humanos. El Ankylostoma brasiliensis es un nemátodo de los gatos, perros, cánidos salvajes y ocasionalmente en seres humanos. Se presenta en regiones tropicales, subtropicales de América y de Asia. En mayor frecuencia, entonces, el Ankylostoma que va a producir el síndrome de larva migrans cutáneo está catalogado al Ankylostoma brasiliensis. El Ankylostoma tubaeforme es un nemátodo de gatos en todo el mundo, Ankylostoma ceylanicum, cánidos salvajes en Asia y parte de América, ocasionalmente en perros. Esos son raros los parásitos que pueden llegar a afectar al hombre. Los de mayor frecuencia es el Ankylostoma caninum y el brasiliensis. Bien, aquí tenemos al Ankylostoma del perro y del gato. Es muy similar al Ankylostoma que afecta al ser humano. Miden aproximadamente de 1 a 2 centímetros de largo, son también
hematófagos, es decir, que les gusta la sangre, chupan exclusivamente la sangre de los perros o de los gatos, son de color gris y rojizo, poseen un aparato bucal provisto ya sea de 3 pares de dientes, aquí vemos al Ankylostoma caninum que tiene 3 dientes y un par de dientes en el Ankylostoma brasiliensis. Se alimentan de la sangre y producen un anticoagulante que evita el sangrado en las personas, bueno, en los animales que están afectados. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida? Aquí vemos al perro y al gato que en su intestino delgado poseen al Ankylostoma. Puede ser al Ankylostoma brasiliensis en mayor frecuencia o al caninum. Estos, tanto hembra y macho, producen los huevos, se eliminan los huevos y estos pasan por los estadios larvales que ya conocemos. Primero está el estadio larval rhabditiforme, luego estos maduran a la larva rhabditiforme y luego a la larva filariforme y esas van a ser infectantes tanto para el ser humano como para los animales. Pero en el hombre, como es una larva, entonces estos van a ingresar a través de la piel. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estas uncinarias. Aquí vemos al macho, aquí vemos a la hembra. Están adheridos fuertemente al epitelio de la mucosa y están liberando huevos, ¿no? Una vez que copulan, liberan huevos y estos se liberan a través de las heces del perro, del cánido, y dentro de 2 a 4 semanas llegan al suelo, a la tierra, y estos huevos empiezan a madurar. Primero son los huevos inmaduros, luego son los huevos maduros. Ahí se pueden ver a las larvas que se van a desarrollar, que van a salir y van a estar en los suelos contaminados. En los suelos contaminados, y a partir de estas larvas pueden ser ingeridas con los alimentos contaminados por otro cánido o pueden ser que a través de la piel de los animales también pueden ingresar. Una vez que ingresan por el tubo digestivo, nuevamente se localizan en el tubo digestivo y van produciendo más daño al reservorio definitivo, que en este caso es el perro. También pueden migrar a los tejidos, si es que han ingresado a través de la piel del cánido, pueden localizarse a nivel de los tejidos y a nivel del útero, de la placenta del perro, puede haber una transmisión transplacentaria a los cachorros. ¿Dónde juega aquí el hombre? El hombre no es un huésped de ese tipo de anquilostomas, ¿no? El anquilostoma ingresa en la piel del ser humano, pero como las características anatómicas del ser humano son diferentes a las del perro, no desarrolla el ciclo normal. Se queda reptando a nivel de la piel de la persona. También un cuadro muy similar produce Strongyloides stercoralis, que mide de 0,7 milímetros en los machos y 2,2 milímetros en las hembras. Tiene un mecanismo de infección en los humanos, puede ser un mecanismo directo o un mecanismo indirecto. Y cuando ocurre la autoinfección, se produce también la larva Currens. Acá vemos, ya hemos llevado en otro capítulo lo que es Strongyloides stercoralis y se ha descrito lo que es su ciclo de vida. Y en cuando ocurre una autoinfección, es donde se puede evidenciar las larvas Currens. Se debe de diferenciar estos dos tipos de larvas, la larva migrans cutánea y la larva Currens cutánea. Las larvas migrans, como ya hemos mencionado, están ocasionadas por el Ankylostoma caninum y el Ankylostoma brasiliensis. En cambio, la larva Currens está ocasionada por Strongyloides stercoralis. Producen una sintomatología muy parecida. Acá vemos, por ejemplo, es la piel de un niño, donde vemos como el parásito, el Ankylostoma, ha ingresado a través de la región interdigital y como no hay una estructura anatómica del perro parecida, entonces
la larva se siente confundida y va arrastrándose alrededor del tejido de la piel, ¿no? A nivel cutáneo. Aquí vemos unas líneas serpiginosas, tortuosas, ¿no? Y esas lesiones característicamente son en pies, piernas, manos, pueden ser en las nalgas. Se ven unas líneas tortuosas, eritematosas, con formación de vesículas ocasionalmente y pueden llegar a avanzar de 1 a 2 milímetros por día. Entonces la persona va a referir que tiene estas líneas que no se quedan quietas y que van avanzando poco a poco a esta velocidad. En cambio, en la larva Currens producida por el Strongyloides stercoralis, la velocidad a la cual avanza es de 2 a 5 centímetros por hora y generalmente afecta más que todo en la región de los glúteos, de las nalgas, de las piernas, ¿no? A diferencia del anterior. Entonces, en la epidemiología es importante señalar que de 8 a 10% aproximadamente pueden tener estas larvas migrans. Principalmente es frecuente en los niños. Esas parasitosis se presentan en los lugares donde existen perros y gatos, ¿no? Porque sabemos que en sus deposiciones van a haber gran cantidad. Se ha hecho un estudio y se calcula que por lo menos la mitad de los perros o de los gatos pueden tener esta anquilostoma en su interior. Es más frecuente en las playas, ¿no? Con arena seca, desarrollan ahí las larvas filariformes, que son la forma contagiante, infectante, tanto para el animal como para el ser humano. Y van a favorecer 3 condiciones: la temperatura, la humedad y la presencia de arena. Esos 3 factores hacen que los huevos puedan volverse fértiles, puedan eclosionar en larvas y estas puedan ser adquiridos por el ser humano. La población en riesgo serán personas que generalmente se encuentren dentro de su jornada laboral, ¿no? Los bañistas, los pescadores, los niños, que generalmente en las playas o en las áreas recreativas existe arena, existen animales, donde no existe una buena utilización de las excretas. Se dice que es mayor esta enfermedad o esta parasitosis en climas superiores a 29 grados centígrados y con una humedad superior al 87%, generalmente donde son en las costas, en las playas y en algunos meses del año donde existe bastante calor y épocas de lluvia. Entre la patología tenemos ahí, una vez que la larva ha penetrado, hay formación de túneles irregulares, cordones sobresalientes, irregulares de color rojizo. Existe un prurito, es decir, al niño le pica mucho, empieza a rascarse y por este rascado puede generar infección. Existe incomodidad, como un cuerpo extraño que se moviliza de a poco. Las zonas afectadas ya hemos mencionado, ¿no? Los pies generalmente cuando están descalzos en la arena, las manos, el antebrazo, las piernas, las nalgas, glúteos. La duración va a ser dependiendo de en qué momento la persona detecta esta irregularidad. Puede ser desde días, semanas o hasta meses. Sintomatología ya mencionada: prurito, rascado que produce infección bacteriana. El diagnóstico es netamente clínico. Vemos ahí una línea tortuosa que va avanzando poco a poco a la velocidad de unos centímetros por día y eso nos debe de llamar la atención. Puede haber infección sobreagregada o impétigo. En la gran mayoría de los casos puede ser autolimitada. Al no haber un destino del parásito donde dirigirse, entonces este trayecto llega a destruirse o a ser eliminado por el mismo cuerpo de la persona, pero en algunos casos se requerirá un tratamiento antiparasitario. El tratamiento se recomienda ivermectina de primera elección. También puede ser útil el tiabendazol, el albendazol, y se recomienda también utilizar crema de tiabendazol al 5% y colocarlo en las zonas donde se ven ese recorrido serpeginoso de los parásitos. También es importante el tratamiento de los perros con un buen antiparasitario, ¿no? Impedir el acceso de los perros y gatos a lugares donde jueguen los niños. Bien, entonces a eso es las características de la larva migrans cutánea. Ahora, existen también las larvas migrans viscerales. Estas
van a estar ocasionadas por los ascaris de los perros y de los gatos. Son muy similares al ascaris del ser humano. La diferencia radica principalmente en el tamaño y algunas características en la anatomía de los ascaris de los animales. Los ascaris más frecuentes que van a causar una infección de forma accidental en el ser humano van a ser Toxocara canis, Toxocara catis, Toxocara leonina, Toxocara bailisascaris, pero esos generalmente son más raros. Los más frecuentes es el canis y el catis. Y en el hombre solo se desarrolla el estado larvario. Estas ascaris, como ya hemos mencionado, son de menor tamaño al del ser humano. El del ser humano, como ya han visto en anteriores clases teóricas, llega a medir hasta 30 centímetros y estos de los animales miden en promedio 10 centímetros, ¿no? Va a depender si es hembra y macho. Aquí vemos, por ejemplo, que el macho de la Toxocara canis es de 5 a 10 centímetros, el macho de la Toxocara catis es de 3 a 6 centímetros, la hembra de la Toxocara canis es de 6 a 18 centímetros y la hembra de la Toxocara catis es de 4 a 12 centímetros. Como vemos, las hembras generalmente son de mayor tamaño, a diferencia del macho, ¿no? Y el canis es el que se presenta con mayor frecuencia. Otra característica es que estos llevan unas aletas. Acá vemos a la Toxocara canis, donde tiene unas aletas laterales, que eso le va a ayudar a poder adherirse en el intestino del perro. Esta es la Toxocara catis, que también tiene unas aletas más pronunciadas para adherirse a la mucosa de los gatos. Los huevos son pequeños. Estos huevos también van a eclosionar en larvas. Las larvas van a ser de 400 micras aproximadamente. Estos son los huevos. Es el huevo del Toxocara canis. Es un huevo no embrionario eliminado en las heces de los cachorros del perro. Luego, posteriormente, este huevo va a fecundarse, se va a volver en embrionado y va a ser la forma infectante. Como vemos en el interior, ahí se está desarrollando la larva del Toxocara o del ascaris del perro. Entonces, aquí en el ciclo de vida podemos ver el primer paso. Los huevos se encuentran presentes en las heces. El perro elimina las heces y en esas se encuentran los huevos. Estos huevos pasan por los estadios, primeramente de inmaduro, luego maduro, y el huevo embrionario o maduro. Y esto puede ser ingerido por otros cánidos y puede alojarse en el intestino del gato, diferenciándose la hembra y el macho, ¿no? Esto también que van a migrar a través del intestino, rompen los capilares, pasan al sistema sanguíneo y a través de la sangre pueden dirigirse a otros órganos del perro. Pueden llegar de esta manera a producir una transmisión transplacentaria o también a través de la transmamaria, ¿no? A través de las glándulas mamarias que pueden infectar a los cachorros recién nacidos. Acá también, si es que existen otros animales, pueden ingerir estos huevos embrionados o fértiles y a nivel de los tejidos de los animales, estos pueden ser ingeridos por el perro, que nuevamente contraerá esta parasitosis. El ser humano de forma accidental ingiere estos alimentos, ya sea por alimentos contaminados, el agua contaminada, ¿no? De estos huevos que han eliminado los perros. Estos huevos ya fértiles son ingeridos a través de vía oral del ser humano. Estos van a desarrollarse y van a invadir las larvas a diferentes órganos: hígado, pulmón, cerebro, ojos, ganglios, músculos pueden presentarse. El ser humano llega a ser también un hospedero accidental, porque eso es una parasitosis propia del perro, del gato, de los animales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ciclo biológico en el hombre? El hombre se infecta al ingerir los huevos de estos nemátodos.
Ingiere los huevos, las larvas llegan hasta el intestino, atraviesan la pared del intestino y migran a diferentes vísceras. En orden de frecuencia, los órganos más afectados serán hígado, pulmón, cerebro, ojos, ganglios, músculos. No completan a la fase del adulto porque no es el ambiente regular del parásito, ¿no? Es otro ambiente diferente. Entonces, la patología y los síntomas dependerán de la cantidad de larvas que la persona ha ingerido, el órgano que se ha afectado, la duración de la infección. Estos pueden llegar a producir principalmente una forma de poder sospechar es a través de la gran cantidad de eosinófilos que se presenta en los exámenes de sangre, una eosinofilia constante que puede ir acompañada con fiebre y aumento de los leucocitos. Ya los diferentes órganos van a tener inflamación, produciendo a nivel del hígado una hepatomegalia, a nivel de los pulmones tos, cuadro de asma y también una afectación ocular importante. Estos, el cuerpo los reconoce como un cuerpo extraño y empiezan a formar granulomas eosinofílicos, ¿no? Donde la larva se rodea de tejido necrótico, eosinófilos, fibroblastos, y estos llegan a calcificarse. Esta parasitosis accidental del hombre es autolimitado, quiere decir que se puede reabsorber, se pueden solucionar, calcificar a la larga. Aquí vemos los sitios de mayor frecuencia: el pulmón, el hígado, el cerebro, los ojos, los músculos, el corazón. Los síntomas en una gran mayoría van a ser asintomáticos. Otro va a haber la toxocara sistémica, toxocara neurológica, toxocara ocular, toxocara emergente o atípica también. Cuando la toxocara o toxocariosis afecta de forma sistémica, es más frecuente en los niños, puede haber síntomas generales. El niño refiere fiebre, anorexia, pérdida de peso, irritabilidad, dolor muscular, articular, síntomas digestivos, diarrea, vómitos, náuseas, hepatomegalias, plenomegalias, signos pulmonares, síndrome de Loeffler puede presentarse, bronquitis, asma, neumonitis, síntomas cutáneos, erupción maculopapular, urticaria, eritema, etc. Este cuadro generalmente es de evolución lenta y tiende a remitir de forma espontánea a la muerte de las larvas, ¿no? Como les comentaba, forman estos granulomas, es de forma autolimitada y logra resolverse sin medicación en la gran mayoría de las veces. Pero cuando hay una forma neurológica, puede generar convulsiones, epilepsia, alteraciones del estado de la conciencia, meningitis, encefalitis, hemiplegia, síntomas de tumoración intracraneana. En la forma cardíaca, una inflamación generalizada. El cuerpo lo rechaza como un cuerpo extraño a la presencia de esos parásitos, ocasionando inflamaciones con las denominaciones de miocarditis, pericarditis, endocarditis, que puede llegar a insuficiencia cardíaca. En la forma ocular, hay una disminución de la agudeza visual, desprendimiento de la retina y ceguera. Puede presentarse una ceguera por la presencia del parásito. Granuloma retiniano, una endoftalmia crónica, ¿no? En este caso se debe hacer el diagnóstico diferencial de un retinoblastoma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es un poco difícil, ya que muchos de los síntomas también se presentan en otro tipo de parasitosis, pero sí nos puede orientar algunos hallazgos hematológicos. La hiperleucocitosis, donde podemos ver un marcado incremento de la eosinofilia de un 50-80%, tiene mayor proporción de eosinófilos en el conteo de leucocitos. También puede haber eosinofilia en el líquido cefalorraquídeo cuando estamos sospechando o tiene síntomas neurológicos, se debe sospechar. También hay una hipergamaglobulinemia. Se pueden solicitar estudios parasitológicos. Examen de heces va a dar negativo porque esos parásitos no desarrollan la forma adulta, no producen huevos, directamente tienden a alojarse a diferentes órganos, ¿no? Atraviesan el intestino y a través de la circulación sanguínea van a los órganos ya mencionados. Por eso es que no existe algún dato de esta parasitosis en las heces.
Lo que se puede hacer es una biopsia de los granulomas. Si hay una hepatomegalia con presencia de quistes o presencia de granulomas, se debe de puncionar para poder hacer el examen y verificar si es que existe este parásito de la toxocara. Se puede hacer un examen de fondo de ojo para ver. También se puede recurrir a exámenes inmunológicos como un HAI, hemaglutinación indirecta, una inmunofluorescencia indirecta, ELISA, que pueden dar reacciones cruzadas también con Ascaris, ¿no? Porque la toxocara de los animales es el Ascaris del ser humano. Y son débilmente positivos en el caso ocular. Entonces, más que todo, nuestra sospecha va a ser por la clínica, por el aumento de los eosinófilos, una hipergamaglobulinemia, la situación epidemiológica donde vive el niño, si está en contacto con animales, ¿no? Eso debe de llamar la atención y se puede pedir las pruebas serológicas. El tratamiento, como ya hemos mencionado, es un tratamiento autolimitado. En la gran mayoría de los casos no requiere tratamiento, pero sí se puede dar algunos tratamientos, medicamentos, cuando estamos en las fases iniciales, ¿no? Si estamos en las fases iniciales, por ejemplo, se puede recomendar dar tiabendazol, albendazol, y en algunos casos síntomas, se debe dar medicación sintomática, dar antihistamínicos donde existe prurito, corticosteroides para disminuir la inflamación, broncodilatadores si es que la persona o el niño tiene dificultad respiratoria. Bien, pasando a la epidemiología, es importante sospechar en todo niño que tenga algunas de esas sintomatologías, principalmente si es un niño menor a 10 años, se debe sospechar de esa parasitosis. Si el niño vive en áreas rurales, existe geofagia, es decir, hay una tendencia por comer tierra, hay que sospechar. Si existe que siempre va el niño a los parques públicos, existe una caja de arenas y hay síntomas, hay que sospechar. Un nivel socioeconómico bajo de la familia, por mala disposición de las excretas de los animales, residencia en zonas rurales, convivencia estrecha con perros, toda persona que tenga contacto o que tenga animales, cachorritos, perros, gatos, etcétera, se debe sospechar de esto. Defecación indiscriminada de las mascotas, ¿no? Y la ocupación, personas que se dedican principalmente al contacto con ese tipo de animales, perros y gatos. La prevención y una disposición adecuada de las excretas de los perros y de los gatos, evitar la defecación de los perros y gatos en lugares públicos, prohibir la entrada de los perros y gatos en áreas de esparcimiento y juego infantil. Hay que desparasitar a los perros y a los gatos, ¿no? Hacer una tenencia más responsable de esos animalitos y desparasitarlos. Porque se ha hecho un estudio de todos los animales y se ha calculado que el 50% de los animales ya tienen estas parasitosis. Entonces, hay que pensar en desparasitarlos. También se ha hecho un estudio de los suelos, donde se dice que el 90-96% de los suelos de tierra, arena, tiene la presencia de esos toxocaras en la tierra. Educar a la población sobre el riesgo de la enfermedad, buena higiene personal, incluyendo a los niños, no dejar a los niños que jueguen con tierra, donde los perros y gatos hayan defecado, desparasitar a los cachorros, gatos y a sus madres a partir de 2 semanas, promover el concepto de posición responsable de mascotas. Muy bien, entonces aquí vemos algunas personas responsables con la eliminación de las excretas de sus animales y acá tenemos al doctor Ernesto Rojas, que me ha facilitado estas diapositivas para poderlas presentar el tema de hoy. ¿Tienen algún